Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de la física de partículas, ¿de acuerdo? Estuvimos estudiando en la última clase lo que son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Ya vimos que, bueno, pues que hay cuatro tipos de fuerzas o interacciones fundamentales, que son la gravitatoria, la electromagnética y las dos nucleares, ¿no? La nuclear débil y la nuclear fuerte, ¿vale? Bueno, vamos a continuar hoy con la física de partículas, ¿de acuerdo? Con el estudio de las partículas fundamentales de la naturaleza, ¿vale? Bueno, a ver, importante, ¿vale? Vamos a definir primero lo que es partícula elemental, ¿vale? Y vamos a intentar entender cómo este concepto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Por definición, partícula elemental en física es el último constituyente indivisible de la materia, es decir, son las unidades más pequeñas en las que podemos dividir la materia, ¿vale? Este concepto de partícula, o de partícula elemental, mejor dicho, ha ido cambiando a lo largo de la historia. ¿De acuerdo? Es decir, antiguamente ni siquiera se aceptaba la teoría de los átomos. O sea, Demócrito en Grecia en el siglo V a.C. fue el primero en hablar de átomos como partículas indivisibles, fundamentales, etcétera, ¿no? Como el constituyente más pequeño de la materia. Bueno, pues Demócrito en Grecia fue poco menos que denostado, ¿no? Porque, bueno, pues aceptaba como una verdad universal e irrefutable la teoría de los cuatro elementos de Aristóteles, y como era la escuela aristotélica, palabra de Aristóteles, pues poco menos que palabra de Dios, ¿no? Claro, luego, y eso duró durante más de 15 siglos, ¿vale? Durante 20 siglos, una cosa así. Hasta que finales del siglo XVII, principios del XVIII, pues ya empezaron todas las teorías atómicas modernas, ¿vale? Ya la teoría atómica de Dalton, ya luego los modelos atómicos de Thomson, Rutherford, etcétera, ¿no? Ya, pero ahí estamos hablando ya del siglo XIX, incluso principios del siglo XX, ¿eh? Es decir, para que os deis cuenta de que fue durante más de 2000 años todas esas teorías antiguas que, bueno, pues realmente no tenían nada que ver con lo que sabemos hoy en día, ¿vale? Entonces ese concepto de partícula ha ido de alguna manera cambiando a lo largo de la historia, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque la tecnología ha permitido avanzar en el conocimiento y pues lo que se sabe hoy no es lo mismo que se sabía, ya no os digo hace 1000 años, os digo hace apenas 100 años, ¿vale? O sea, el conocimiento sobre la estructura íntima de la materia en el último siglo ha sido exponencial, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hasta hace poco prácticamente el átomo era indivisible. Hoy, pues ya a principios del siglo XX se sabía a ciencia cierta pues que el átomo estaba formado por protones, neutrones y electrones, ¿no? Protones y neutrones en el núcleo y electrones en la corteza. Vale, parece que las partículas más pequeñas que constituyen la materia son esas partículas subatómicas constituyentes del átomo, ¿no? Bueno, pues no. Pues hay partículas todavía más pequeñas que los protones o que los neutrones. Vamos a ver, de hecho, hoy que los protones y los neutrones a su vez están formados por partículas más pequeñas. ¿Vale? El modelo que describe toda esta constitución de la materia es lo que se conoce como modelo estándar, ¿vale? Es lo que llamamos el modelo estándar. ¿Es lo mejor? Bueno, pues es lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Y nos permite dar una respuesta más o menos satisfactoria, ¿vale? A pues la descripción de las intimidades más profundas de la materia y de las fuerzas que interaccionan de toda la materia que constituye el universo y de todas las interacciones, de todas las fuerzas que hay entre las partículas materiales, ¿no? El modelo estándar se basa en de alguna manera describir toda la materia a partir de unos cuantos bloques básicos, que son estas partículas fundamentales o elementales, ¿vale? Y también entender las fuerzas, las interacciones entre las partículas, también a través de otra serie de partículas, ¿vale? ¿Qué es lo que se llaman partículas mensajeras? Que ya veremos lo que son. Son partículas, bueno, pues responsables de estas interacciones, ¿de acuerdo? El modelo estándar describe las interacciones como un intercambio de partículas, que es lo que llamamos partículas mensajeras, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de hacer una clasificación de las partículas subatómicas, fundamentales, etcétera, como las queramos llamar, ¿no? A ver,
realmente no hace falta que nos estudiemos las partículas de memoria unas y otras y todas estas cosas, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de que podamos tener una idea un poco global de ellas y que entendamos un poco la complejidad sobre todo de la descripción, ¿vale? De las partículas y de la clasificación. Es realmente difícil clasificarlas, todas estas partículas elementales, porque dependiendo de un poco los criterios que utilicemos para clasificarlas, pues pertenecen a un grupo, pertenecen a otro, pertenecen a varios, ¿vale? Entonces no es fácil clasificarlas, pero bueno, vamos a ver si las podemos clasificar atendiendo fundamentalmente a dos criterios, ¿vale? El primero y más sencillo es atendiendo a su spin, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la clasificación, ¿de acuerdo? Clasificación. A ver, un momentito. Que cada vez que guarda, ya sabemos. Bueno, la primera clasificación que vamos a hacer de las partículas fundamentales es según su spin. Ya sabéis que el spin, bueno, el spin lo recordáis, pues, de química, ¿no? El spin es el número cuántico que, claro, como en química solamente atendíamos al spin relativo al electrón, ¿vale? Pues para nosotros el spin siempre valía o más un medio menos un medio, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos referíamos el spin como un número cuántico relativo al electrón, ¿vale? El spin es un número cuántico relativo efectivamente al momento de giro del electrón, pero también nos podemos referir al spin, dependiendo de qué tipo de partículas estemos tratando, de otro tipo de partículas, ¿vale? Y el spin, dependiendo de la partícula, no siempre vale más o menos un medio, ¿vale? De hecho, hay partículas con spin 1, partículas con spin 2, bueno, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, según el spin, podemos clasificar las partículas en dos grandes grupos, ¿vale? Dependiendo del valor del spin, podemos clasificar las partículas en dos grandes grupos. Lo que se le llama bosones y lo que se le llama fermiones, ¿vale? Los bosones tienen spin entero, o sea, un número n. Y los fermiones tienen spin semi-entero, o sea, un número n medios, que suele ser más menos un medio, o sea, lo más habitual es que sea más menos un medio, ¿de acuerdo? En el caso del electrón o en el caso de otras partículas, como ya veremos, suelen tener spin un medio, ¿vale? Pero bueno, puede haber casos de spins 3 medios, cosas así, ¿vale? Y los spins enteros, los más habituales, son 1 y 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Los más habituales, los spins enteros, los más habituales son 1 y 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Son los más habituales. Bueno, mirad, los bosones, como tienen spin entero, no obedecen al principio de exclusión de Pauli. Y no me voy a parar en esto, ¿vale? Porque tampoco es cuestión, eso por ejemplo los de química pues lo saben perfectamente, pero tampoco nos vamos a parar en esto, es decir, bueno, pues ya está, no obedecen al principio de exclusión de Pauli y los fermiones sí obedecen al principio de exclusión de Pauli, ¿vale? Estos no obedecen al principio de Pauli, no obedecen al principio de Pauli, ¿vale? Y estos sí. ¿Vale? Se refiere a el principio de exclusión de Pauli, lo que nos dice es que no puede haber dos partículas con los 4 números cuánticos iguales dentro de un mismo espacio, ¿no? Un mismo espacio cuántico, digamos, si lo queremos entender así. No, olvidaros, no nos vamos a parar en eso. Simplemente quedaos con dos nombres, bosones y fermiones, ¿de acuerdo?
bosones y fermiones. Es una primera clasificación que se puede hacer de las partículas fundamentales según su spin. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale, y ahora vamos a hacer una segunda clasificación mucho más compleja quizás que esta, ¿vale? También mucho más profunda, nos permite profundizar mucho más, ¿vale? Que es según si tienen estructura interna o si no la tienen. ¿Vale? Ya sé que hemos dicho que las partículas fundamentales por sí solas, o sea, esto de si tienen estructura interna parece que choca un poco con la definición que acabamos de dar de partícula elemental, ¿no? Partícula fundamental. Porque hemos dicho que la partícula fundamental es el último constituyente indivisible de la materia. Entonces, por definición, una partícula fundamental no tiene estructura interna, o sea, no es divisible. ¿Vale? Pero sí que es cierto que vamos dentro de la clasificación de estas partículas. Quizás hubiera sido mejor partículas subatómicas, mejor que fundamentales, pero bueno, porque es cierto que estas no son fundamentales de acuerdo a la definición que hemos dado, ¿vale? Algunas de ellas, otras sí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver la clasificación y luego explicamos eso, lo que acabamos de decir, ¿de acuerdo? Vale, entonces, según si tienen estructura interna, distinguimos partículas elementales simples, ¿vale? Que son partículas que no tienen estructura interna, o sea, su propio nombre lo dice, son partículas simples, ¿vale? Por lo tanto, no tienen estructura interna. ¿Vale? Y dentro de estas partículas simples, ¿cuáles distinguimos? Bueno, pues las hay de tres tipos, ¿vale? Que tampoco hace falta saber mucho de ellas, ¿vale? Tampoco hace falta saber mucho de ellas, simplemente, bueno, pues quedarnos un poquito con la idea general, con que nos suenen los nombres y ya está, ¿vale? Aquí tenemos leptones, tenemos otras que se les llama quarks y tenemos otras que se les llama partículas mensajeras, que ya hemos hablado de ellas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, mirad, los leptones tienen una característica y es que no experimentan la interacción nuclear fuerte. De hecho, lepto viene del griego y significa ligero. ¿Vale? Lepto significa ligero. ¿Vale? Son partículas ligeras, no experimentan la interacción nuclear fuerte. ¿Vale? Ejemplos. Bueno, pues tenemos 4 ejemplos claros. Los electrones, los muones, los tauones, ¿vale? Los muones con la letra mu, los tauones con la letra tau, y los neutrinos. Los neutrinos con la letra nu. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, a ver, todos estos los tenéis descritos con profundidad en los apuntes, ¿vale? Bueno, pues los electrones, ya lo sabemos, fueron descubiertos por Thomson con su famoso experimento de los rayos catódicos, tienen spin 1 medio, ¿vale? El valor de su carga, la carga del electrón vale 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios, que se descubrió con el experimento famoso de la gota de aceite, ¿no? ¿Recordáis el experimento de Mulligan de la gota de aceite? Bueno, pues ahí se descubrió la carga del electrón, ¿no? ¿Vale? Los muones es una cosa muy parecida al electrón, ¿vale? Lo que pasa es que son más pesados, son unas 200 veces mayores que los electrones, ¿vale? Y son partículas
que intervienen en procesos nucleares, ¿vale? Al igual que los tauones, al igual que los neutrinos. ¿De acuerdo? Son partículas que, bueno, que a lo mejor no es que intervengan directamente en la constitución de un átomo y tal, pero sí que es verdad que son partículas muy habituales, ¿vale? En procesos nucleares. ¿Vale? Son partículas que intervienen en procesos nucleares o cuando se lanzan unos átomos contra otros en un acelerador de partículas, pues también aparecen estas partículas, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? Como, bueno, se puede haber un proceso de fusión de partículas y estas aparecen alrededor, un poco como si fuese, bueno, pues subproductos, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, los quarks. A ver, ¿qué son los quarks? Los quarks son partículas fundamentales, ¿vale? Los quarks sí que son partículas fundamentales, al igual que, por ejemplo, los electrones o tal, ¿no? Propiamente dichos, o sea, los electrones son partículas indivisibles absolutamente. Los quarks son partículas indivisibles absolutamente, ¿vale? Bueno, pues los quarks son los componentes, por ejemplo, de los protones o de los neutrones. ¿Vale? Los quarks son partículas fundamentales que constituyen, por ejemplo, las partículas subatómicas, protones y neutrones, que hasta hace poco pensábamos, decíamos, hombre, pero si los protones y los neutrones son los últimos constituyentes del átomo, bueno, pues hoy se sabe que los protones y los neutrones no son elementales, sino que están constituidos por quarks. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, los quarks no son, ¿cómo os lo digo? No son, quiero decir, los quarks no, los protones y los neutrones no son partículas elementales, sí son divisibles. Están constituidos por quarks. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, mirad, los quarks interaccionan entre ellos mediante interacción nuclear fuerte, evidentemente. Claro, si constituyen los neutrones y los protones que constituyen el núcleo, pues tienen que ser muy sensibles a la interacción nuclear fuerte, ¿no? Y los quarks pueden ser de muchos tipos, que se les llama, hay libros de física que, esto es como muy filosófico, ¿vale? El tema de los quarks, y hay libros de física que le dicen que los quarks pueden ser de distintos tipos o colores, ¿vale? Hay varios subtipos de quarks que dicen que se refiere a las familias de colores de los quarks, bueno, cosas así, ¿no? Bueno, tampoco vamos a detenernos mucho en esto. Mirad, a mí me gusta esto de los tipos de quarks porque, para que lo veáis, hay 6 grandes tipos, ¿no? Perdón. D, que parece que es una D, parece una P. C, S, T y B. ¿Vale? Este significa up, este es down, este es charm, este es strange, este es top y este es bottom. ¿Vale? Fijaos las letras que identifican a los quarks. Up, arriba, down, abajo, C, encantado o encanto, S, strange, top, en la cima, ¿no? Y bottom, en el fondo. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las 6 grandes familias de quarks, que luego a su vez pues hay subdivisiones, por lo que os digo, las familias de colores y todas estas cosas. Bueno, depende del libro que leáis. Quedaos sobre todo y por encima de todo con que los quarks son los componentes de los protones y los neutrones. ¿Vale? Daos cuenta que el átomo entonces está constituido por 2 tipos de partículas elementales, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Por electrones en la corteza y por quarks en el núcleo, que a su vez son los que constituyen los protones y los neutrones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, y luego tenemos las partículas mensajeras. A ver, las partículas mensajeras, todas ellas son bosones. ¿Qué quiere decir eso? Mirad, los otros son todos fermiones, ¿vale? Tanto los quarks como los leptones son todos fermiones. Estos son todos fermiones. O sea, todos tienen spin
semientero. Vale, las partículas mensajeras son todos bosones. O sea, todas tienen spin entero, que suele ser 1 o 2. ¿Vale? De acuerdo a la clasificación que hicimos antes de las partículas según su spin. ¿Vale? Bueno, pues las partículas mensajeras son las responsables de las interacciones entre las partículas. ¿Qué quiere decir eso? Las partículas mensajeras son las responsables de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cuáles son esas partículas mensajeras responsables de las fuerzas fundamentales en la naturaleza? Bueno, pues tenemos el fotón, tenemos el gravitón, tenemos el gluón y tenemos bosones vectoriales débiles. ¿Vale? A ver, sabemos que las fuerzas elementales en la naturaleza son 4. Gravitatoria, electromagnética y las 2 nucleares, fuerte y débil, ¿no? Tenemos evidentemente 4 tipos de partículas mensajeras, tantas como fuerzas fundamentales hay en la naturaleza. ¿Vale? El fotón, ¿de qué interacción será responsable? Pues de la electromagnética, ¿no? Daos cuenta de que esto ya lo dijo Einstein cuando el efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Los fotones de luz. ¿De acuerdo? El gravitón es la partícula fundamental responsable de la partícula mediadora, digamos, en la interacción gravitatoria, ¿no? Es cierto que la interacción gravitatoria está fuera del modelo estándar, ¿vale? Ya lo veremos cuando veamos las teorías de la unificación. Pero bueno, independientemente de esto, pues para hacer un modelo de partículas fundamentales que expliquen esas fuerzas fundamentales, o sea, un modelo de partículas mensajeras que expliquen las fuerzas fundamentales de la naturaleza, pues el gravitón es ampliamente aceptado por todos los físicos, o sea, perfectamente como una partícula fundamental responsable de la interacción gravitatoria. ¿Vale? El gluón viene de la palabra inglesa glue, que significa pegamento, ¿no? Pues es el responsable de la interacción nuclear fuerte. Y los bosones vectoriales débiles, vale, que son de 3 tipos, los hay de 3 tipos. Son W+, W- y Z, olvidaros. Simplemente que sepáis que los hay de 3 tipos y que son los responsables de la interacción nuclear débil. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fotón, interacción electromagnética, los fotones de luz. Gravitón, no dice su nombre, interacción gravitatoria. Bosones vectoriales débiles, nuclear débil y bosones vectoriales, y los gluones, interacción nuclear fuerte. ¿De acuerdo? ¿Vale? Veis cómo las partículas mensajeras son las responsables, las mediadoras de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿no? De las interacciones entre partículas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, repito, todo esto lo tenéis en los apuntes, ampliamente explicado y vamos, sin problema, ¿de acuerdo? Bueno, y luego, además de estas partículas elementales simples que no tienen estructura interna, tenemos las partículas elementales compuestas que sí que tienen estructura interna. ¿Vale? Tenemos... ¿Qué me ha pasado? Ya estamos. Pensé que había perdido... Se me había como apagado la pizarra y pensé que había perdido todo lo que estábamos dando en la clase. Bueno, entonces... Ya estamos. Lo que decíamos, ¿vale? Ahora tenemos las partículas compuestas. Decíamos, las partículas elementales simples son todas estas que hemos visto aquí, ¿vale? Los leptones, que son estas 4, sobre todo destacar los electrones, los quarks, que son fundamentales porque son constituyentes de los protones y los neutrones, ¿de acuerdo?
Y luego las partículas mensajeras, que son fundamentales porque son las responsables de todos los tipos de interacciones fundamentales de la naturaleza. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver las partículas elementales compuestas. ¿Que por qué son importantes? Bueno, pues porque estas están, aunque no sean partículas elementales o partículas fundamentales, no, a ver, he puesto partículas elementales compuestas, no, partículas compuestas sin más, ¿vale? Partículas compuestas sin más. Vale, estas sí que tienen estructura interna. ¿No son partículas elementales propiamente dichas? Pues no. Pero son muy importantes porque, y ahora lo vamos a ver, algunos de las líneas de investigación más importantes de la física del siglo XXI están puestas sobre estas partículas, ¿vale? Están apoyadas sobre estas partículas. Las partículas elementales compuestas, la más importante de todas y fundamental, son los hadrones, que seguramente os suene el nombre, ¿vale? Son partículas que están formadas por quarks, ¿vale? Son partículas que están formadas por quarks. ¿Vale? Los hadrones están formados por quarks. Y además por las partículas que las unen, que normalmente, como suelen interaccionar por fuerza nuclear fuerte, suelen estar formadas por gluones. También. ¿Vale? O sea, por quarks y por lo que los mantiene unidos, que son los gluones. ¿De acuerdo? Los hay de dos tipos. Los hadrones los hay de dos tipos. Unos que se les llaman mesones y otros que se les llama bariones. Olvidaros de eso. ¿Vale? ¿Por qué son importantes los hadrones? A ver, los hadrones es cierto que no son partículas elementales, entonces pues no cabría realmente mucho el explicarlos aquí, ¿no? Estamos explicando la física de partículas fundamentales, pues no cabe mucho explicarlos, pero son importantísimos. ¿Vale? Y son importantísimos porque, ya os digo, la mayoría de los esfuerzos actuales de todas las líneas de investigación en física, química, cosmología, etcétera, para explicar las partículas fundamentales, para explicar los entresijos de la materia y aportar algo más de luz acerca del origen y evolución del universo, ¿vale? Se están basando, muchas de ellas se están basando en los hadrones. ¿De acuerdo? De hecho, el acelerador de partículas que hay en el CERN, en Ginebra, que habéis oído hablar de él, que está en Ginebra, en Suiza, ¿vale? Está, bueno, al lago, en los alrededores, ¿vale? En realidad es una cosa que pasa por debajo de varias montañas. Bueno, pues el aparato ese que pasa por debajo de varias montañas, que es un acelerador de partículas, se le llama HLC. Y esto son las siglas de... es un acelerador de hadrones. ¿Vale? Estos son las siglas de Hadron Large Collider. ¿Vale? Creo que es Collider, gran colisionador de hadrones. ¿Vale? No estoy seguro de esta, pero me parece que sí, que se escribe así. ¿Vale? Gran colisionador de hadrones, HLC. ¿De acuerdo? Se está estudiando mucho porque, bueno, pues parece ser que, bueno, pues es la línea que parece ser que está dando unos resultados más esperanzadores de cara a comprender la naturaleza última de la materia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Mirad, y hay otro tipo de partículas, ya para terminar con todo esto de la física de partículas y la clasificación de las partículas, ¿vale? ¿Qué es lo que le llamamos partículas hipotéticas? ¿De acuerdo? Vale, es lo que le llamamos partículas hipotéticas. Partículas hipotéticas, vale, ¿qué son estas? Bueno, pues estos son partículas que aunque en su momento no se pueda demostrar su existencia, o no se haya podido en su momento y ahora ya se haya demostrado, ¿vale?
se introdujeron en ciertas teorías o para explicar ciertas teorías o para darle sentido, ¿vale? Un poco al andamiaje, ¿vale? A la estructura de ciertas teorías o de ciertos estudios, ¿no? Entonces eran partículas que hoy a lo mejor sí que se conocen, pero cuando se formularon no. Pero se utilizaban un poco pues como antiguamente hacían los antiguos con el éter, que todo lo que no sabían decían le llamaban éter. Entonces, ¿por qué ocurre una fuerza? Pues porque hay un éter que la genera, y así explicaban las fuerzas a distancia. No, hombre, ocurre una fuerza porque hay una interacción electromagnética y por eso cargas materiales magnetizados, por ejemplo, ¿no? O cuando se frota un ámbar, pues luego atrae a pelillos de lana, ¿vale? ¿Por qué? Porque por un movimiento de electrones y un proceso de electrización, ¿no? Hay un caso de electricidad estática, ¿vale? No es porque haya un éter, una fuerza imaginaria que las atrae, bueno, pero era un poco esa explicación, ¿no? Pues para que entendáis lo que son las partículas hipotéticas. ¿Cuál es la partícula hipotética más famosa, probablemente de la que todos hemos oído hablar? Una de ellas, el bosón de Higgs. Vale, el bosón de Higgs es una partícula hipotética que parece ser que ya no lo es. ¿Por qué? Porque el 4 de julio de 2012, precisamente en el acelerador de hadrones del CERN, se encontró una partícula que no se había visto nunca antes. Y parece ser que fue el famoso bosón de Higgs, que también se le llama la partícula de Dios. ¿Vale? El bosón de Higgs es sumamente importante porque permite explicar, a ver cómo os lo digo, el porqué de la masa de los cuerpos, ¿vale? Para que lo entendamos. Explica que las partículas están como, todas las partículas fundamentales, están a su vez sumergidas en una cosa que se le llama campo de Higgs, que es como si todas las partículas fundamentales estuviesen sumergidas en una especie de agua, ¿no? Y ese agua es lo que forma el campo de Higgs. Y eso es lo que permite explicar la masa y la densidad de la materia. ¿Vale? No me voy a extender más sobre esto, simplemente deciros eso, ¿vale? Bueno, pues el bosón de Higgs fue una partícula fundamental hasta esta fecha. De hecho, hay gente que sigue diciendo que todavía no se ha descubierto, que eso fue una casualidad que ocurrió en el CERN, en el acelerador de hadrones, pero que que ocurrió una vez, pero que no se ha vuelto a hacer. ¿Vale? Y que fue una cosa que pasó por casualidad. Bueno, a ver, a Peter Higgs y su colaborador le dieron el premio Nobel al año siguiente. Entonces, bueno, pues vamos a dar por hecho que sí que se descubrió, que sí que apareció esa famosa partícula de Dios, ¿de acuerdo? En el CERN, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta partícula fue una partícula hipotética durante más de 40 años, porque a finales de los años 60, Peter Higgs y sus colaboradores enunciaron una teoría para explicar eso, la densidad de la materia, la masa de los cuerpos, toda esta clase de cosas, a partir de la física de partículas y de las partículas fundamentales, y dijeron que tenía que haber una especie de campo dentro de la materia, que es lo que llamó campo de Higgs, y ese campo tenía que ir mediado por algún tipo de partícula, de acuerdo al modelo estándar y esas partículas mensajeras que median las interacciones, ¿no? Bueno, pues esa partícula es lo que él llamó el famoso bosón de Higgs. ¿Vale? De alguna manera, de una forma muy sencilla y muy de andar por casa, lo podemos explicar así. Claro, él en 1900, creo que fue 1965, 67, igual 67, igual 1967. Él lo explicó en 1960 y tantos, pero no pudo demostrar que existía el bosón de Higgs, ni imaginarse siquiera cómo demostrarlo. Vale, bueno, pues 45 años después, con el acelerador de hadrones del CERN, parece ser que se ha podido demostrar la existencia de ese bosón de Higgs de una forma plausible y de una forma, bueno, pues que es aceptada por la comunidad científica. ¿De acuerdo? Parece ser que sí, que se ha podido demostrar lo que hace 50 años era una partícula hipotética, pues hoy en día ya es una partícula real y una partícula descubierta, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues esto es un poco el resumen relativo a lo que hemos visto con respecto, bueno, pues al modelo estándar, sobre todo quedaos con las dos
Premisas fundamentales del modelo estándar. La materia está constituida por bloques básicos de partículas elementales y las interacciones también ocurren porque hay unas partículas mediadoras, que se les llama partículas mensajeras, que son las responsables de esas interacciones. Recordad los cuatro tipos de partículas mensajeras, ¿vale? Los gravitones, los gluones, los bosones vectoriales débiles y los fotones, ¿vale? Para las 4 interacciones fundamentales. Hay partículas elementales constituyentes de los átomos como los electrones, pero los protones o los neutrones de los átomos no son fundamentales, están constituidos por quarks, que esos sí que son fundamentales, ¿vale? Y luego tenemos partículas compuestas muy importantes como pueden ser los hadrones, por ejemplo, ¿vale? Porque gracias a los hadrones y a la aceleración de los hadrones pues hemos podido demostrar la existencia de alguna partícula hipotética como... Hay más, ahora no recuerdo ninguna más, pero hay más partículas hipotéticas que el propio bosón de Higgs, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿es verdad todo esto? Bueno, pues lo que se va demostrando de forma experimental parece ser que es verdad. ¿Esto quiere decir que ya conocemos todas las partículas fundamentales constituyentes de la materia? Bueno, es lo que conocemos hoy en día. Nadie quita que igual que antes de 1808 con el modelo atómico de Dalton, que fue quizás la primera teoría atómica moderna formal, pues lo de que la materia estaba formada por átomos, pues bueno, o sea, hace 300 años la mitad de la comunidad científica aceptaba lo de un poco las evoluciones modernas, ¿no? De la teoría de los 4 elementos, esa famosa teoría del flogisto para los procesos químicos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas que a lo mejor parece que históricamente hace 4 días todavía se aceptaban, hoy ya vemos que no son verdad. Entonces, ¿quién nos dice que dentro de 100 años los modelos que tenemos hoy ya no son válidos? A lo mejor de repente un buen día aparece una partícula fundamental, es decir, parece ser que los electrones son partículas fundamentales sin ningún género de duda. ¿Quién dice que dentro de 50 años, después de un montón de experimentos en física de partículas, en aceleradores de partículas, no se descubre que los electrones están compuestos por algo más pequeño que ellos mismos, o los quarks? ¿Se puede afirmar con absoluta rotundidad? ¿Se puede negar con absoluta rotundidad? Pues no lo sabemos. Pero esto es lo bonito de la ciencia, ¿no? El ver cómo avanza y el ver cómo se va evolucionando en el conocimiento, ¿vale? Y esa eterna búsqueda del conocimiento y del saber y del entender las cosas, ¿vale? Bueno, pues con esto dejamos ya explicadas un poquito, así, un poco a rasgos generales, pues toda la parte de física de partículas, ¿vale? A ver, nos quedan 2 cositas por explicar relativo a este tema, ¿vale? Las teorías de unificación, ¿vale? Que eso espero que hacerlo bastante rápido porque tampoco hace falta extenderse mucho. Simplemente que entendamos que, bueno, que se está buscando, pues, unificar todas esas interacciones fundamentales y unificar todo en un único origen común para todo, ¿no? Una única interacción fundamental en el universo. Y luego, pues sí, ya terminaremos viendo la parte de cosmología, ¿no? Que es una parte muy bonita y de la que nos daremos cuenta de también lo poco que sabemos sobre el origen y evolución del universo, ¿vale? Bueno, chicos, pues nada, mucho ánimo. Seguimos con el repaso de EBAU y para los que están involucrados en la EBAU. Y nada, pues cuidaros mucho, ¿de acuerdo? Venga, mucho ánimo, nos vemos en la próxima clase. Un saludo, chao.